Ok. Buenos días, amigos y amigas que me escuchan todos los jueves en su programa radial Pulso Activo. Quien les habla, Oscar Camino, productor nacional 30.974. Este es un programa que se está transmitiendo en vivo desde Caracas, Venezuela, para toda la comunidad iberoamericana, suramericana, que está sentada aquí en Caracas, Venezuela, en las diferentes ciudades de Venezuela, y gracias a la tecnología lo están escuchando en gran parte del mundo. Aquí tenemos un distinguido panel de invitados. Aquí tenemos al amigo Emilio Acosta. Él está desde Madrid. Él es venezolano español, iberoamericano, pues sangre española. Y también tenemos al ingeniero Edison Camino Castro. Él está desde Quito, Ecuador. Él siempre nos acompaña en este programa. Y con gusto, quien les habla, Oscar Camino, de aquí desde Caracas, Venezuela. Fíjese, este es un tema que vamos a tratar, muy interesante, porque gran cantidad de personas nos han dicho que hablemos sobre este tema, el tema de ese modo de la economía de los colonos cuando llegaron aquí a América. ¿Qué trajeron? ¿Qué nos enseñaron? Trajeron tecnología, trajeron cultura. ¿Qué nos dejaron con esa cultura que trajimos? Ok, bueno, aquí tenemos a Emilio Acosta. Él está desde Madrid. Gracias, Emilio, por aceptar esta invitación. Ya hemos escuchado reiteradamente tus audios y por supuesto hemos tenido respuesta, y qué gusto que un venezolano, vamos a considerarlo migrante, esté allá en Madrid. Buenos días, Emilio. Buenos días, Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa Pulso Activo y también a la radio RNP 101.1 FM. Bueno, sí, aquí estamos en Madrid, España, por un proyecto de investigación histórico que se llama Venezuela Provincial. Nos pueden conseguir en Instagram, en Facebook y también en YouTube, donde realizamos entrevistas a algunos historiadores y escritores, ¿no?, del mundo histórico hispano, más que todo. Así que bueno, un placer compartir tanto contigo como con Edison. Sí, qué bien. En este momento hay un problemita técnico de audio con el amigo Edison, que se encuentra en Quito. Ok, pero vamos a continuar. El tema es muy interesante para tratarlo. Amigo Emilio, tú que has estado como investigador en esta área de Iberoamérica, de la historia que realmente no sabemos, nos gustaría que hablaras sobre ese modo, ese trabajo que trajeron los colonos aquí a América, el origen, el aporte. Tú más que nadie, tú que eres investigador de esa área, nos gustaría que informaras, porque este programa Pulso Activo es para eso, para informar, opinar y también enseñar a estas personas que están escuchando. Dime, Emilio. Sí, bueno, antes que todo hay que hacernos una pregunta: ¿quiénes son los que vinieron, no? Un clásico que se parte en las aulas de Hispanoamérica es que la mayoría de los españoles que llegaron a América eran presos, delincuentes o malvivientes, ¿no?, para no decir alguna palabra malsonante. Esta es otra de las falsedades difundidas en los centros educativos, que hace que se crezca una animadversión hacia España y la leyenda negra antiespañola también, ¿no? Y hay que decir que el modelo de las expediciones fue cambiando según iba avanzando la conquista. El primer viaje de Colón fue, hay que decirlo, de exploración. Por eso la tripulación que se embarcó eran marineros que tenían la intención, pues, de establecer unos primeros contactos, ¿no? E ir descubriendo qué es lo que había en esa ruta hacia el occidente, ¿no?, para poder llegar a lo que hoy conocemos como el oriente, lo que es Asia. Ese era el objetivo de esta empresa: conseguir el Asia, la isla de Zipango, Japón, las islas de las especies. Y bueno, el segundo viaje, que se da en 1493, fue una expedición de poblamiento, ya que se había descubierto un nuevo territorio, que es el continente americano, aunque ellos en ese momento no lo sabían. Eso lo supieron fue a posterior. Y bueno,
Esta tripulación estaba compuesta para que pudiera planificar a su vez otras expediciones. En ella viajaron a América 17 barcos con un total de 1.500 hombres de diversos oficios. De ellos resaltan 390 entre capitanes, contramaestres, pilotos y marineros, 555 soldados, escuderos, ballesteros y piqueros, 270 herreros, albañiles, aserradores, barberos, boticarios, carpinteros, tejedores, escribanos, herreros, mineros, plateros, sastres, también 105 religiosos, contadores, veedores, reposteros, alguaciles, traductores y mayordomos también, por supuesto, había en esta expedición. El resto de la tripulación eran las esposas de los profesionales junto con sus hijos y sirvientes, ¿no? Todos debían, eso sí, pagarse su viaje. No era una travesía subvencionada por la corona. Quiere decir que el poblamiento del continente americano fue una empresa más que todo privada, igual que la conquista. Y bueno, estos primeros colonos fundaron la ciudad de la Isabela, en lo que hoy es el día, es la isla de la Española, lo que es República Dominicana y Haití, en 1494. Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el nuevo continente y observamos que no hay delincuentes, ni presos, ni liberados, o que si hubiese alguno, sería ínfima su presencia, ¿no? Se planificaba todo eficientemente para que el nuevo asentamiento fuera viable y comenzara a andar como una ciudad. Por eso se creó la Casa de Contratación de Sevilla, y cualquier individuo que deseara aventurarse al nuevo mundo debía cumplir ciertos requisitos para ser aceptado en estas expediciones. Lo más parecido a una visa para cruzar el Atlántico. Entre las exigencias debía de tener referencias de buena conducta y no poseer antecedentes penales, entre otras cosas. Ok, estás hablando de cantidades de personas que vinieron acá. Por supuesto, estás hablando y estás introduciendo el tema de familia también. Llegaron familia. Eso significa que quisieron los españoles mandar cultura familiar a América. Eso, por supuesto, nos va a dejar una enseñanza en lo que se refiere al núcleo familiar. Igualito hablaste sobre religiosos que mandaron, por supuesto, también lo que es la religión para transmitir a nosotros los americanos, los ancestros aquí. Pero sí me gustaría que nos hablaras la ruta con que ellos formaron ese recorrido hacia América, por donde llegaron a América, qué dejaron y también qué construyeron, que es lo que hemos podido investigar también. Bueno, como hemos hablado, hemos dicho desde hasta el segundo viaje de Colón, ¿no? Que se funda esta ciudad de la Isabela. A partir de aquí hay un tercer viaje. En el tercer viaje se descubre lo que hoy en día es Venezuela. En aquel momento no sabían que habían llegado a lo que es tierra firme o el continente americano, y ese descubrimiento se hizo en la península de Paria, ¿no? En el año 1498. Ahí se va pasando por la isla de Margarita, Coche, Cubagua, y se va regresando otra vez a las islas que ellos ya se estaban asentando, que era la Española. A partir de la Española es como una base para ir poblando y ir extendiendo el imperio en América, ¿no? De ahí se parten expediciones después en 1521 hacia México, y se hace la conquista de México por Hernán Cortés, también a otras islas como Cuba anteriormente. Y bueno, la primera fundación que se hace en lo que hoy en día es Venezuela es en la isla de Cubagua, con Nueva Cádiz, la ciudad de Nueva Cádiz, la que se funda aproximadamente en el año de 1500. Y bueno, la primera ciudad en lo que es tierra firme es Santa Cruz del Sur, que lo hace don Alonso de Ojeda. Quiere decir que luego de las expediciones de Colón se hacen las expediciones andaluzas, ¿no? Que eran un grupo de pequeñas expediciones lideradas por marinos andaluces. Entre esos está Alonso de Ojeda, entre otros, ¿no?
Juan de la Cosa, Américo Vespucci, etc. En uno de esos viajes andaluces, Alonso de Ojeda, Américo Vespucci y Juan de la Cosa descubren el lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela, es donde se le da el nombre de Venezuela, ¿no? A este trozo de tierra, y se adopta el nombre después, posteriormente, una Real Cédula de Carlos I y V de Alemania. La Santa Cruz del Sur no estuvo mucho tiempo debido a la hostilidad de los indígenas de la zona, y era una zona que también con muy poca agua, y después se va a fundar la ciudad de Coro en 1529, ¿no? Y es a partir de aquí la primera ciudad que se establece definitivamente lo que es el territorio actual venezolano. Emilio, fíjate, ahorita se está conectando el ingeniero Edison Camino, ya está activado el micrófono. Buenos días, ingeniero Edison, ¿cómo está? No, habla para Zoom, por favor. Está activado el micrófono de Zoom. Ok, bueno, ok, problemitas técnicos. Disculpa, Emilio. Fíjate, estás diciendo lo que es la ruta de llegada, vamos a hablar de Venezuela. Sí nos gustaría, y te aseguro que deben estar pendientes por escucharnos, qué dejaron, qué trajeron, qué se pusieron a hacer los colonos cuando llegaron aquí a América, específicamente aquí a Venezuela. Bueno, como dije anteriormente, en cada expedición habían herreros, albañiles, aserradores, barberos, boticarios, carpinteros, tejeros, escribanos, herreros, mineros, plateros, etc. Para poder fundar una ciudad. Eran los que construían la ciudad. Felipe II establece las reales ordenanzas, pues la cuadrícula hispánica, ¿no? Que es la que está en la Plaza Mayor, en el medio de la población, y alrededor de la Plaza Mayor se fundan los ayuntamientos, las iglesias y las casas de los principales autoridades de la ciudad, ¿no? Estas son las primeras personas que llegan a América para poder fundar poblaciones, porque ningún preso, ningún delincuente pues sabe de construcción, ¿no? Se necesitan ingenieros, albañiles para poder levantar estas construcciones y ser viables las ciudades. También se enviaban, como no, soldados, escuderos y ballesteros y piqueros, porque la defensa es primordial, ¿no? Vemos que habían tribus que fueron hostiles a la llegada de los españoles, como pueden ser los indios caribes, que eran una tribu muy guerrera, que también sometía al resto de las tribus que se encontraban en la zona. Pero también hay indígenas que fueron aliados de los españoles. Vemos el caso de los guayqueríes, de los indios caquetios en Falcón, ¿no? Y por medio de la diplomacia, pues, se alían a España y van ellos también expandiendo y fundando nuevas poblaciones. Los indígenas acompañan a los españoles en este hacer de fundaciones de ciudades por todo el continente americano. De hecho, la frontera norte de México la expanden son mayoritariamente los indígenas, sobre todo los chichimecas y los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas llegaron a conquistar inclusive las Islas Filipinas en Asia, con Miguel López de Legazpi, el conquistador español. Igualmente, después de conquistados los imperios aztecas e incas, también acompañan estas empresas a los españoles para poder expandir el imperio y fundar diversas ciudades. Los incas fundaron junto a los españoles y conquistaron lo que hoy en día es Chile, ¿no? Fue una fundación prácticamente mitad hispana, mitad indígena. Y así sucesivamente con todos los territorios en el continente. Ok, vamos a escuchar una música aquí sugerida por Emilio
Acosta, que nos va a mandar una música sugerida. Y bueno, ya regresamos a su programa Pulso Activo. Ok, bueno, continuamos su programa Pulso Activo. Aquí estamos entrevistando al amigo paisano, vamos a llamarlo así, Emilio Acosta, que se encuentra en Madrid. Aquí a continuación vamos a presentar nuevamente, como ustedes lo conocen, al ingeniero Edison Camino Castro, que se encuentra en Quito. Bienvenido al enlace, ingeniero Edison Camino. Gracias, estimado Oscar. Un saludo cordial para ti y para el profesor Emilio Acosta. Listo para participar en este interesante programa. Fíjense que hemos trabajado este tema de la verdadera historia, un segmento de la verdadera historia, es para eso, con esa idea, con esa finalidad de traer información, traer investigación de los acontecimientos que realmente pasaron durante la colonia y durante la llegada de los colonos a América. Por eso es que tenemos a Emilio Acosta y por eso también que tenemos a ingeniero Edison Camino, que es el historiador, y por supuesto que eso es lo que queremos, este es el propósito de este tema que estamos trabajando. Ingeniero, nos gustaría que comentara la opinión también de lo que está diciendo Emilio rápidamente sobre esa llegada de los colonos a América. Gracias, estimado Oscar. Yo no soy historiador, yo soy ingeniero químico, muy aficionado a la historia. Ok, soy un estudioso de la historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el profesor, porque tenemos que aclarar de que no son todos delincuentes y criminales los que llegan en el siglo XV y en el siglo XVI. Concretamente, del territorio donde yo estoy, es Ecuador. Nosotros partimos de la gran expedición de Pedro de Alvarado. Él está en Guatemala, es un hombre que ya ha participado en 1519 en las guerras digamos, de civilización del imperio azteca y de los otros grupos allá. Es un hombre de mucha experiencia y además tiene autorización de la reina Juana para navegar por el Mar del Sur. Es un hombre de gran empresa, un hombre de muchas posibilidades. También es navegante, tiene sus barcos. Entonces, él traslada a una inmensa población que ya está en Guatemala. Y esta población lo componen nativos centroamericanos, pero también muchos cientos de judíos sefarditas y otros individuos que ya habían llegado de Europa y que tenían interés en viajar al sur, ¿no es cierto? Entonces, su gran expedición se calcula entre 5,000 y 10,000 colonos pacíficos. Como dice el profesor, todos fueron familias completas, padre, madre, hijos, abuelas, hijas, tíos, etcétera, etcétera. Y obviamente son personas de oficio, son personas de oficio. Don Pedro de Alvarado hace un gran campamento, un gran puerto en lo que hoy conocemos como Bahía de Caracas, en Ecuador. Ese es su gran campamento, su gran punto de llegada. Es más, este punto ya había sido explorado por lo menos por 4 expediciones de investigación, porque no todo se hace en 1535. No nos olvidemos que en Panamá ya tenemos una gran ciudad de judíos sefarditas que financian todas estas navegaciones exploratorias hacia el sur. Pero el resultado es que don Pedro de Alvarado llega con toda esta gente y les desembarca. Esta gran población comienza a poblar todo lo que es Colombia, Ecuador y Perú. Concretamente en el área nuestra, donde yo nací, es una ciudad pequeña en Ecuador que se llama Ambato, nombre en conmemoración de los ambatis. No nos olvidemos de los cantábricos. Mucho se habla de los andaluces, de los canarios, de todo. Pero nadie habla de los cantábricos. Y los cantábricos juegan un papel bien, bien importante. Saben construir y saben además la industria textil. Entonces los ambatis dan el nombre a la ciudad donde yo nací, Ambato. Es el grupo de potes, Liébana, Cantabria, que llegan a esta tierra. Son varios grupos pequeños, ¿no? Tenemos ya documentados los nombres de cada uno de estos grupos donde se asentó. Y es interesante, mira, que los sacerdotes en el siglo XVI, que estamos hablando,
ya tenían el libro de los montañeses, el libro de los montañeses. Tú lo puedes encontrar en cada una de las curias, estas, digamos, bibliotecas o archivos que están allí. Entonces, ¿qué era el libro de los montañeses? Era donde se registraba el nacimiento de un hijo cantábrico, la primera comunión, el matrimonio, la difusión, etcétera. Datos muy interesantes. Entonces, para nosotros, en esta zona, las raíces son judíos sefarditas, cantábricos y obviamente andaluces y las poblaciones nativas de Centroamérica que dan lugar a las raíces bien profundas del crecimiento poblacional. Insisto, tienen todos trabajos de oficio, porque con eso se mantienen, ¿no? No son personas riquísimas, ni son dominantes, no tienen espada, no andan con armadura, no andan a robar, no andan a ser esclavos, no, todo lo contrario, más bien se adhieren a la vida de los grandes caciques, es decir, los hospitalarios caciques les recogen porque eran personas, imagínate lo que es caminar 400 kilómetros, 800 kilómetros, 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, antes de asentarte en algún lugar. Caramba, eran condiciones muy difíciles, ¿no es cierto? Entonces, por ahí un poquito el testimonio de nuestra zona, el Ecuador y específicamente la población a partir de Don Pedro de Alvarado. Importantísimo, por supuesto, lo que usted está diciendo, ingeniero, porque esto es historia, esta es la verdadera historia. Sí nos gustaría, amigo Emilio, para complementar el tema que estabas tratando sobre la ruta, ¿nos podrías comentar, hablar sobre construcciones en el área económica que dejaron los colonos y en qué época probable la hicieron? No, bueno, desde el primer momento que se establecen los conquistadores, los colonos, en cada una de las poblaciones en América, es para, primero, tienen que buscar un oficio, ¿no? Y las primeras construcciones que vemos son más que todo de herrería, de metales, ¿no? Porque gracias a los metales pues se pueden construir instrumentos para poder trabajar las tierras. Quiere decir que, por ejemplo, en Venezuela la primera actividad económica de este territorio era la agricultura, ¿no? Lo que es la siembra del cacao, la siembra del trigo se llevó en el siglo XVI, finales del siglo XVII, a sembrar trigo en el Valle de Caracas, ¿no? Imagínense en aquella época el clima que hacía. Y después posteriormente café, añil, etcétera, ¿no? Entonces Venezuela fue más que todo un territorio agrícola y también ganadero. Hay que decir que la ganadería es muy importante, sobre todo en la zona de los llanos, ¿no? Lo que es el cuero, para la época era como decir hoy en día el plástico. O sea, el plástico lo utilizamos para todo. Y el cuero en aquella época, pues también igualmente, los contenedores para las embarcaciones y poder hacer el comercio, pues eran hechos de cuero, ¿no? De material de cuero, con contenedores de cuero. Igual para los zapatos, las cabullas, en vez de clavos se utilizaban los cueros para poder amarrar y dar forma a las construcciones, se utilizaban para los techos, para las paredes, etcétera. Entonces vemos que la ganadería es muy importante en este momento, sobre todo económicamente hablando. Creo que queda menos de un minuto de eso. Sí, ok. Bueno, fíjese, por supuesto este es un tema que vamos a continuar. Vamos a escuchar otra canción sugerida, pero ahora sugerida por el ingeniero Edison Camino Castro, y ya regresamos a su programa Pulso Activo desde aquí, desde Caracas, Venezuela. Ok. Continuamos. Gracias por estar pendiente de este tema que estamos tratando sobre lo que es eso, los colonos que llegaron a América, el modo de producción, el aporte económico. Bueno, vamos a continuar con Emilio Acosta desde Madrid. Bueno, muchas gracias, Oscar, por esta invitación, ¿no? Y continuar con las luces que estábamos apreciando anteriormente, ¿no? Habíamos hablado de la importancia del cuero y la ganadería en Venezuela, pero tampoco nos podemos olvidar de que en el resto de América habían zonas mineras, ¿no? Y hay que decir que una de las principales ingresos
de las personas en aquella época, pues era la minería, ¿no? Tanto del oro como la plata, sobre todo la plata. En América más que todo se llegó a explotar fue la plata, el oro en menor medida, ¿no? Pero las minas de plata que había en el continente americano eran gigantescas. Vemos la mina del Potosí, lo que hoy en día es Bolivia, pues era la mina de plata más grande del mundo. Y la Villa del Potosí llegó a ser la ciudad más poblada del occidente del planeta, ¿no? Entonces vemos la importancia que tenía la minería para la época, ¿no? Que muchas personas emigraron pues para esta zona de lo que hoy en día es Bolivia, ¿no? De lo que antiguamente se llamaba el Alto Perú. Igualmente con las minas de plata en México, encontramos minas importantes en lo que es la zona de Zacatecas, en el Perú, por supuesto, también. En Ecuador vemos también minas que eran muy importantes, sobre todo por la cercanía que tienen con la zona del sur de Colombia, de Popayán, que eran ricas en minas de oro. Estas sí son de oro. Inclusive se llegó a descubrir el platino en el siglo XVIII en esta zona. Y bueno, la economía minera, pues a las personas pues compraban las minas. Quien descubría una mina pues la podía reclamar y se le daba un título en concesión que podía ser heredado. Vemos esto muchísimos españoles y después criollos, por supuesto. El mismo Simón Bolívar llegó a tener minas de cobre en lo que hoy en día es la zona de Aroa. Y bueno, vemos también caciques indígenas que tenían en posesión minas. Muchísimos caciques en Potosí poseían minas y las trabajaban. Y nada más tenían que pagar los impuestos, lo que era el quinto real, que era un 20% en la época de los Austrias y un décimo, un 10% en la época de los Borbones, ¿no? Era lo único que se quedaba de la corona. El resto se quedaba en América para sus pobladores. Y es por eso que conseguimos hoy en día grandes infraestructuras como son esas catedrales, esas universidades, esos puentes, esos acueductos, etcétera, ¿no? Eso no cayó del cielo, ¿no? Eso se construyó y fue dinero invertido tanto por los pobladores locales americanos como también por la corona española. Ok, esas construcciones, por supuesto, fueron construidas por nativos, españoles. Eso se llegó a pagar, le pagaron a esos constructores de esas obras, de esas iglesias, de esas universidades, le pagaban a ellos. Por supuesto, tenían sus pagos. Los únicos que no tenían un salario, por llamarlo de alguna manera, eran los esclavos. Pero hay que decir que en la América Española la población esclava era muy mínima. Inclusive Alexander von Humboldt llegó a decir que en México pasó 3 meses para poder ver a un esclavo, ¿no? Y la mayoría de los esclavos eran para el servicio doméstico, ¿no? En Venezuela sí vemos algo más de esclavitud para lo que es las haciendas, ¿no? Para el cacao, pero comparado con otros imperios, como puede ser el inglés y el francés, pues los esclavos tenían más derechos, ¿no? Podían adquirir su libertad. De hecho, los dueños de las haciendas le daban lo que se llama un conuco, ¿no? Un pedazo de tierra para que ellos la trabajaran y ellos podían venderlo y ganar dinero de esa manera. Igualmente, cuando no había épocas de producción de algún fruto, por ejemplo, el cacao, hay una época del año que no se produce, pues también los esclavos podían ser como alquilados a otros hacendados para trabajar, no sé, en la caña de azúcar u otro ramo, y ellos también recibían una parte de ese dinero, ¿no? Además del amo recibía una cantidad, ¿no? Entonces ellos podían ahorrar dinero y comprar su libertad. Igual con los indígenas trabajaban mucho como peones, ellos estaba prohibido la esclavitud indígena desde Isabel la Católica, ya en el siglo XVI la prohíbe. Igualmente las leyes de Indias lo contienen, esta legislación que prohibía la esclavitud, pero los indígenas recibían un dinero y un salario por su trabajo. Es muy común y hasta popular en Hispanoamérica la idea
de que los problemas del subdesarrollo son culpa de la herencia española. Constantemente lo hemos señalado en los medios de comunicación o en declaraciones políticas, inclusive, ¿no? Con motivo de principal de la pobreza del continente, pero nada más alejado de la realidad, porque entre 1800 y 1820 los niveles de vida de los trabajadores en la América española eran muy superiores, midiendo la capacidad de compra de los salarios de productos como grano, carne y azúcar. Eran de los salarios más altos del planeta, más altos que en Asia y en algunos países de Europa. En el virreinato de la Nueva Granada en 1795 el sueldo anual del virrey era de 320.000 reales. Un trabajador rural ganaba 240 reales, el administrador de la Casa de la Moneda 24.000 reales, un carpintero 544 reales, una maestra 192 reales y el jornal diario era entonces de 2 reales. Biológicamente, las estaturas en Nueva España y en Venezuela eran similares a las europeas. Igual que en los Estados Unidos o Gran Bretaña existían diferencias sociales en las estaturas, ¿no? En cambio, entre las décadas de 1730 y 1760, las diferencias decrecieron y no resultan mayores que en estos dos países. Alexander von Humboldt cita lo siguiente: el agricultor indio es pobre pero libre. Su situación es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes. El número de esclavos es prácticamente cero. Esto es lo que señala Alexander von Humboldt. También señala, cito a Humboldt: esto debe saberse en Europa. Los mineros mexicanos son los mejores pagados del mundo. Ellos reciben de 6 a 7 veces más salario por su labor que un minero alemán. También hay que citar al historiador mexicano Toribio Esquivel Obregón, que dice lo siguiente sobre lo que es los salarios de la época. Cito: el jornalero de la época virreinal con 250 días de trabajo podía comprar 37,71 hectolitros de maíz y en 1908 solamente 23,51 hectolitros. En 1792 podía comprar 23 medidas de 100 kilogramos de harina y en 1908 ya nada más que 5,25 kilogramos. El jornalero de la época colonial podía comprar tanto trigo como el francés de hoy en día. Está hablando del año 1915. O sea, así han ido deteriorándose después de las independencias las economías de los países hispanos. Y bueno, en conclusión, los duraderos problemas económicos de Hispanoamérica no están enlazados con el periodo virreinal como muchas personas piensan, sino después, como he señalado, ¿no? Interesante reflexión que estás culminando el amigo Emilio Acosta. Esto nos gustaría, además Emilio, nos gustaría que por favor para los radioescuchas, si puedes sugerir algún portal, algún lugar para esta investigación que tú has obtenido, la fuente, si podías, alguna fuente donde tú conseguiste toda esta información para que estos muchachos también y nosotros, los que estemos interesados en esta información, la busquemos. Si nos puedes sugerir, por favor. Sí, por supuesto. Casi siempre las fuentes de investigación son primarias. He citado a Alexander von Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Esa obra es importantísima y se la recomiendo a todo el mundo que la lean. Por algo se le llama a Alexander von Humboldt el nuevo descubridor de América, ¿no? Los trabajos de historia del historiador mexicano que nombré antes, Toribio Esquivel Obregón, también son importantes porque se basan en lo que es la economía de la época virreinal y también los estudios e investigaciones hechos por la profesora de la Universidad de Cambridge, Regina Grafe, que es alemana, y de María Alejandra Irigoyen, sobre la economía virreinal, ¿no? del Imperio Español durante el siglo XVIII, que ahí desmonta el mito de que el Imperio Español venía en decadencia, más bien las cajas reales. Hay un estudio que ellos hacen sobre las cajas reales virreinales, pues la economía aumentó, la recaudación aumentó y sin subir impuestos, como bien dije anteriormente. Más bien el quinto real se disminuyó en porcentaje. Y esto habla claramente de una aceleración económica y de una expansión económica dentro del Imperio Español. Y bueno, también recomendarle mi página
de divulgación histórica, que es Venezuela Provincial, donde constantemente pues publicamos nuestros trabajos de investigación histórica. Pueden conseguirnos en Instagram y en Facebook, y bueno, también escuchar nuestras entrevistas que realizamos a diversos historiadores del mundo hispano a través de YouTube. Bueno, Emilio Acosta, gracias. Qué gusto estar hablando con un venezolano, qué gusto estar hablando con un español también, en el mismo lenguaje, en el mismo español. Este español es universal y por eso que nos estamos comunicando. Te aseguro que lo van a escuchar bastantes personas, Dios quiera. Emilio, tú sabes que eres invitado especial cuando tú quieras. Vamos a continuar con este tipo de enlace de grabaciones porque es bastante formativa, informativa y la opinión queda a ustedes, Radio Escucha. Amigo Emilio, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y por supuesto vamos a seguir el contacto con usted, contigo. Amigo Edison, por favor, vamos a despedirnos. Muchas gracias, estimado Oscar. Un saludo cordial al profesor Emilio Acosta, que en esta mañana nos ha dado datos valiosísimos sobre la historia de los hispanos en América, historia que debe ser nuevamente estudiada, como dice el profesor Acosta, ya que nos han mentido mucho. Qué pena que hayamos tenido una educación formal, escuela, colegio tan alienante en Hispanoamérica, de manera que no conocemos bien nuestros antecedentes históricos. Gracias al profesor Acosta y gracias a todos los que nos han estado escuchando en esta mañana. Ok, bueno, qué gusto haber estado con ustedes nuevamente aquí desde su programa Pulso Activo, transmitiendo desde Caracas, Venezuela para todo el mundo. Quienes habla, Oscar Camino, productor nacional independiente 30.974, y vamos a continuar en esta labor de nosotros, esta labor informativa y formativa, por favor. Gracias, muy buenos días.